consecuencias del pecado. En su nombre la gloria. ¿Cómo se llama el tema? Consecuencias del pecado. Nos vamos a dar cuenta, hermano, por las Escrituras, que las consecuencias del pecado son más grandes, más fuertes, más poderosas de lo que usted cree y piensa, hermano. Las consecuencias del pecado llegan a un nivel atmosférico que créanme que usted se cae para atrás cuando veamos la Biblia. Y a su nombre la gloria. Para entender, hermano, vamos a hacerlo, digámosle así, de 5 maneras. Las consecuencias del pecado en el ser humano, solo en el ser humano. 5 consecuencias mortales del pecado. Primero, muerte espiritual o separación de Dios. Ya de ahí el hombre está totalmente perdido, no hay nada que hacer. Y a su nombre la gloria. Como segundo punto, muerte física y enfermedades catastróficas o enfermedades irreparables. Humanamente hablando, como el SIDA, el cáncer, el VIH, lo que usted quiera. Y a su nombre la gloria. Todas estas son consecuencias del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y como tercer punto, hablamos de sufrimiento, vicios, esclavitud, desgracia, deshonras en el ser humano. Obviamente todo esto trae destrucción del testimonio del hombre, de su nombre la gloria, y también trae degradación del ser humano. Todas estas consecuencias son causa del pecado, y a su nombre la gloria. Son producto o fruto del pecado. Imagínense de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo. Es una degradación, hermano, una vergüenza para Dios terrible. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. El pecado, hermanos, entendamos esto. Cuando le dije algo atmosférico, porque realmente es así. El pecado no solamente afectó al ser humano, afectó todo lo que es el reino animal, el reino vegetal, y en la atmósfera también afectó. Y a su nombre la gloria. Mucha gente cree que el pecado simplemente me afecta a mí y no le hago daño a nadie. Y a su nombre la gloria. Vamos a ver por la palabra hasta dónde se alcance las consecuencias del pecado. Algo vimos en la semana pasada y algo se está hablando durante esta semana. Así que porque el tiempo corre, hermano, yo también voy a correr. Y espero que su mano la hagan correr también. Y a su nombre la gloria. Como hablamos de las consecuencias del pecado, y a su nombre la gloria, vamos a ver primero consecuencias del pecado en contra del Dios Todopoderoso. Aleluya. Por ejemplo, ¿qué dice en Santiago 4:4? ¿Qué me dice? ¿Qué dice lo que dice en Santiago 4:4? Oh almas adúlteras. ¿Qué más dice? ¿No sabéis qué cosa? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El primer punto del pecado es que el hombre es enemigo de Dios. Y a su nombre la gloria. Aún el creyente que ama el mundo se hace enemigo de Dios. Y a su nombre. Como segundo punto, separación de Dios. Isaías 59:2. Eso ya lo vimos. Vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y a su nombre la gloria. Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado produce que el hombre, no pueda alcanzar a Dios por causa del pecado. Que no pueda
Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Todo esto son consecuencias del pecado que el hombre no puede alcanzar con Dios. Y a su nombre la gloria. Y claro que cuando hablamos de pecado no hablamos de impíos, también hablamos de creyentes pecadores. Y a su nombre la gloria. ¿Qué le dijo Juan a Nicodemo? En Juan capítulo 3, verso 3 y verso 5. En el primero le dijo, no puedes ver el reino de Dios. Y después le dijo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar. El hombre que anda en pecado no puede ver, peor puede entrar en el reino de Dios. Y a su nombre la gloria. Así sea creyente, sea con Biblia, no puede ver y mucho menos puede entrar en el reino de Dios por consecuencia o por causa del pecado. Y a su nombre la gloria. Dice en Gálatas 5:17 que la carne combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque la carne no quiere hacer las cosas del espíritu. El cristiano carnal, el mundano, siempre se va a oponer a las cosas de Dios. Siempre se va a oponer al espíritu de Dios. Y a su nombre la gloria. Y ahí la batalla, y ahí la guerra, y ahí donde el hombre lucha y pelea día con día por querer obedecer a Dios. Porque su carne está más viva que él. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Aparte de esto, hermanos, del hombre, las consecuencias del pecado contra Dios, del enemigo de Dios que está separado de Dios, que está fuera del reino de Dios, que no puede entrar en el reino de Dios, que combate para vivir, para querer entrar en algo, bendito sea el nombre del Señor. Obviamente después de esto viene la muerte espiritual. Y a su nombre la gloria. Viene la muerte espiritual. Después de la muerte espiritual viene el agua de fuego. Y después la condenación eterna. Y a su nombre la gloria. O sea, el pecado no es algo que el hombre pueda decir que es algo que yo puedo controlar. No. El pecado no es algo que el hombre puede decir, si yo me caigo un día me levanto mañana. No. Y a su nombre la gloria. Ciertamente el pecado hace caer al hombre, separa de Dios, lo mantiene lejos de Dios, lejos de su amor, de su misericordia, de su bondad. Como dice en Isaías 59:1, mi mano no se ha cortado. Ahí está mi mano extendida, pero por vuestros pecados y vuestras iniquidades no puede extenderme más. Y a su nombre la gloria. Estas son las consecuencias, hermanos, del pecado. Mira el alcance. No puede obtener vida eterna. No puede obtener el favor, la misericordia de Dios. No puede entrar en el reino de los cielos. Muerte eterna en el lago de fuego. Y a su nombre la gloria. Esto es algo serio. No es algo de tomar a la ligera. No es algo de tomar a lo suave. No es algo de decir como que hoy quiero como, si no lo como. No, no es así. Y a su nombre la gloria. Aunque el pecado, escuche bien, aunque el pecado realmente la solución está en Dios, pero aunque la solución está en Dios, Dios ha dejado parámetros para el hombre para que también pueda alcanzar la misericordia de Dios. Vuelvo a repetir, aunque la salvación del pecado viene de Dios, Dios también ha dejado parámetros para el hombre para que pueda alcanzar misericordia, para que pueda alcanzar el favor de Dios. Y a su nombre la gloria. Me voy a explicar para que me entiendan. Si yo ofendo a mi hermano Jordi, como sea, con insulto, con golpe, yo lo ofendo. Yo conozco la Biblia y sé que yo tengo que ir a pedir perdón a mi hermano. Y a su nombre la gloria. ¿O no es así lo que dice la Biblia? Así lo dice. Y si no ofendo a mi hermano y no le pido perdón, ¿yo qué estoy haciendo? Yo mismo me estoy condenando. ¿O no es así? Pero si yo voy y le pido perdón a él, he librado mi alma. Aunque la salvación viene de Dios, Dios ha dejado parámetros para que el hombre también pueda librarse de la condenación eterna.
Y a su nombre la gloria. Una fuerte alabanza a Dios que vive en él. Y si yo ofendo, calumnio a alguien y no pido perdón, ¿a dónde cree que voy? Al lago de fuego de la condenación eterna. Y a su nombre la gloria. Entonces, hermanos, hablamos de las consecuencias con Dios. Ahora vamos a hablar de las consecuencias con el hombre, con uno mismo. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado conmigo mismo en lo personal? Y a su nombre la gloria. Gálatas 6:8, ¿qué dice? Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 6, verso 8. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Cuando yo peco, lo que hago es mi carne que se corrompa. Lo que estoy haciendo es meter corrupción a mi cuerpo. Y a su nombre la gloria. Pero usted ve el ser humano normal, tranquilo. Lo ve caminando normal, claro. Pero no sabe que está corrupto por dentro. Y a su nombre la gloria. Entonces, cuando el hombre peca, nosotros en lo personal lo que hacemos es corromper nuestra carne. Según Salmos 38, 3 y 4, es una carga física y emocional por causa del pecado. Salmos 38, versos 3 y 4. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Todos tenemos. 38, 3 y 4. Mira lo que dice. Nada es sano en mi carne, porque está corrompida por el pecado, está corrupta a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como cargas pesadas se han agravado sobre mí. O sea que el pecado, hermano, no solamente trae corrupción a uno mismo, sino que son cargas emocionales pesadas. Hoy está en el fuego y mañana está apagado. Hoy está el que busca a Dios y mañana no quiere saber nada de él. Son cargas emocionales a causa del pecado. Y a su nombre la gloria. Hoy está que brinca y salta y mañana tengo endurecido. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 3:13 dice que el pecado nos engaña y nos endurece. O sea, miren cuántas cosas hace el pecado con nosotros, con Dios, con nosotros en lo personal. Nos engaña y nos endurece. Es una carga emocional que el hombre carga y corrompe nuestra carne. Y Jesús le dijo a los escribas y fariseos en Juan 8:34, el que hace pecado esclavo del pecado. Y aunque usted lo vea caminando libre por ahí, es esclavo del pecado el que hace pecado. Y a su nombre el pecado te esclaviza. Aunque camine libre por ahí como si nada, usted es esclavo del pecado. Aunque lo veas sin cadena, no, claro, que no hablamos de algo físico, hablamos del espiritual, es esclavo del pecado. Y a su nombre la gloria. ¿Vive o no vive? Vive. Dale esa fuerte alabanza a Dios eterno. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor. La paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado?
Allá nos íbamos nosotros, sin Cristo. En su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Aleluya. Según Números 32:23 dice que nuestro pecado nos alcanzará. O sea, ve que el pecador no está libre. El pecador dice, yo hago daño aquí, me voy allá a hacer daño. Allá me está, allá te alcanza. Y a su nombre la gloria. ¿Sí leyó? ¿Sí leyó? ¿Qué dice ahí? Vuestros pecados alcanzarán. Si no hacéis lo que ha dicho el Señor, vuestros pecados lo alcanzarán. O sea que al desobediente y rebelde, su pecado lo alcanza. Donde sea lo va a alcanzar. O sea que si usted y yo nos hacemos pecadores, volvemos atrás, ya sabemos lo que nos va a pasar. Y a su nombre la gloria. Por eso dijo Jesús, que el que pone su mano en el arado. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? No, antes de eso hay otra palabra. El que pone sus dos manos en el arado. ¿Qué más dijo Jesús? No, antes de eso hay otra palabra. ¿Qué más dijo? El que pone sus dos manos en el arado y mira para atrás no es digno de Dios. Y a su nombre la gloria. Y hay unos que no han mirado, sino que ya han seguido para atrás. Pero usted le pregunta, hermano, en mi historia todo. ¿Cómo está, hermano? ¿No me ve? Mejor que usted. Pero la Biblia me enseña lo contrario. Tiene una alabanza fuerte de todos los pueblos. A su nombre la gloria. Aleluya. Ahora miren, por eso estamos viendo, hermanos. Primero vimos consecuencias contra Dios. Ya vimos, ¿no? Una larga lista. Ahora estamos viendo consecuencias de uno mismo en lo personal. Usted se va a dar cuenta, hermano, que todo nuestro cuerpo fue afectado por el pecado. Todo nuestro cuerpo fue afectado por el pecado. El cuerpo físico tanto como el cuerpo espiritual. La sola verdad. ¿Quieres saberlo? Vamos a dar un poco de ciencia natural. Ustedes enseñaban a los niños cómo estaba dividido el cuerpo. ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes? ¿En cuántas partes? 3 partes. Cabeza y extremidades. Vamos a verlo así en la Biblia. Cabeza de cuerpo y extremidades. Vamos a ver que todo el cuerpo está corrompido a causa del pecado. Y a su nombre la gloria. Tiene que se la piden usando para que no se atore con la chuleta. Y a su nombre la gloria. ¿Cuál sería la primera parte? La cabeza. ¿Qué usted puede ver físicamente en la cabeza? Físicamente, ¿qué puede ver en la cabeza?
físicamente, así como está por fuera, ¿qué puede ver usted? Ojos, oídos, nariz y boca. Se da cuenta que todo eso fue producto del pecado, fue corrompido. Vamos a la palabra del Señor. Denle una alabanza fuerte al Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Consecuencias del pecado. Mateo 6, 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si usted pregunta hoy en día, nuestros ojos, nuestra vista, están corrompidos. Y a su nombre la gloria. Porque el hombre contempla con sus ojos para codiciar. El hombre contempla sus ojos para envidiar. Si yo tuviera ese trabajo, si Dios tuviera ese carro. Hablamos de creyentes. Si yo tuviera ese sueño, y a su nombre, nuestros ojos no están tan limpios y tan puros como nosotros creemos. Y a su nombre, si vuestro ojo es malo, dice la Biblia, quítalo. Mejor es entrar ciego al reino de los cielos que con los dos ojos en el infierno. Y a su nombre la gloria. Ahí mismo, capítulo 18. Capítulo 18. Verso 9. Mira lo que dice. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ojos ser echado. ¿A dónde? O sus ojos son buenos. Y a su nombre la gloria. A veces nuestros ojos son usados para la envidia, la codicia, la avaricia. Y a su nombre la gloria. Creo que no somos tan santos como pensamos. Estamos más corrompidos, pero corrompidos pensamos. Y a su nombre la gloria. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Y a su nombre la gloria. Vive Cristo para siempre. Jeremías capítulo 6. Aleluya. El verso 10. Jeremías 6:10. Mira lo que dice. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. La palabra de Jehová para ella es cosa vergonzosa, que no la aman, porque sus oídos no quieren escuchar. ¿Y cuántas veces hemos cerrado el oído a la palabra de Dios?
decimos eso no es para mí, cuando sabemos perfectamente que esa palabra es para nosotros. ¿Cuántas veces hemos cerrado el oído a la palabra de Dios? Cuando nos corrige la palabra. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Ojos malos, oídos incircuncisos. ¿Quiere más? Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios. Aleluya. Vive Cristo para siempre. 11. Proverbios 11. Aleluya. Proverbios capítulo 11. Vamos a estar leyendo el verso 9. Proverbios 11, 9. Dice así la palabra del Señor. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. Yo creo que esto está de más decir. ¿Cuánta gente me ha abierto la boca y ha dañado a mucha gente? ¿O cuántos de los que estamos aquí no hemos recibido calumnia del hipócrita? Difamación, chisme. O quizás nosotros en alguna vez también lo fuimos. A su nombre la gloria. O a su nombre la gloria. ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Capítulo 15. Un par de páginas más adelante. Y a su nombre la gloria. 15, verso 4. Vamos en Proverbios. 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cuánta gente no ha hecho daño con su lengua? Y andan por ahí como si nada. Y te saludan como si nada. Y te dan la mano como si nada. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Dios que nuestra cabeza, nuestra sangre, todo eso afectó el pecado. Todo eso afectó el pecado. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. ¿Qué más seguía? Después la cabeza. Marcos. Marcos capítulo 9. Sea bendito el nombre del Señor. Marcos capítulo 9. Verso 43. Marcos 9, 43. Vamos con los brazos, con las extremidades superiores. Marcos 9, 43. Mira lo que dice. Si tu mano te fue de ocasión de caer, que dice, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, deteniendo dos manos, e ir al infierno al lago de fuego, que no puede ser apagado.
Y a su nombre la gloria. ¿Vive o no vive? Volvamos nuevamente a Proverbios. Capítulo 6. Proverbios 6. Sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Vive o no vive? Proverbios capítulo 6. El verso 17. Proverbios 6, 17. Y aquí también damos las directrices de lo que estamos hablando. El 17 específicamente. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, todo eso es abominación a Jehová. Las manos derramadoras de sangre inocente, todo eso es abominación a Jehová. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué más sigue del tronco? Las piernas, ¿verdad? Mira lo que dice ahí mismo en Proverbios, el verso 18, un versículo más. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. De su nombre la gloria. ¿Vio? ¿Vio? Ahora, vamos nuevamente al libro de Marcos capítulo 9, donde estábamos. Marcos capítulo 9, si leemos el verso 45, mira lo que dice. Marcos 9, 45. Y si tu pie te fue la ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo los pies ser echado en el infierno. Y a su nombre la gloria. Mire cómo afecta el pecado en el ser humano. Todo el cuerpo se ve afectado por la consecuencia del pecado. Si el creyente, el que se congrega todos los días, es muy difícil por la batalla que tiene mantenerse limpio, imagínense aquel que no lo hace, que no se congrega. Si el que se congrega todos los días pelea por mantenerse limpio, cabeza, tronco, extremidades, y con dificultad a veces lo logra, imagínense el que no se congrega. El que no coge Biblia, el que no ora. Y a su nombre la gloria. Denle una alabanza a Dios Todopoderoso. Ya vimos nuestro cuerpo físico, ahora vamos a la parte espiritual. Porque el pecado también afectó a la parte espiritual, no solamente la parte física, también afectó el cuerpo espiritual. Y a su nombre, no se le digo, ustedes no tienen ni idea de la consecuencia, la magnitud del alcance del pecado. Y a su nombre la gloria. Podemos decir, por decirlo así, hablando de la estructura espiritual del hombre y mujer, podemos categorizarla de cuatro formas: corazón y mente, alma y espíritu. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. Entonces, cuando hablamos de mente, corazón, alma y espíritu, hablan de la parte espiritual, que también se ve afectada por el pecado. Aleluya. Vamos a ver. Proverbios 17, 22. Proverbios 17, 22. Aleluya.
Mas el espíritu triste seca los huesos. Eso pasa cuando el hombre peca. El espíritu contaminado lo seca por dentro, emocionalmente, sentimentalmente, va afectando el alma, la parte emocional. Se le va la paz, no tiene gozo, solo problemas, le duele mucho la cabeza tanto pensar, migraña, esquizofrenia, principio de locura, laguna mental. Y todo eso va afectando la parte física. Poco dormir, mucho cansancio, mucho malestar, fue cogiendo de largo. Y el hombre de los sabe. Consecuencias del pecado, el alcance, la magnitud del pecado. Y el hombre dice, vamos a comprar una pastilla a la farmacia. Hay cosas que sí, gracias a Dios la farmacia te puede solucionar. Pero cuando hablamos de pecado, mi doctor, mi farmacia, eso ya es directamente encima. Y ahí no hay que buscar farmacia, hay que buscar humillarse a Dios. Y ahí no es una cápsula que te venden en la farmacia, es una porción de la palabra de Dios. Para irse a ganar. Y a su nombre la gloria. ¿Cómo se llama el tema? Y aún no terminamos la consecuencia del pecado en el hombre, falta en los animales, en las plantas, en la atmósfera. Así que para atrás. Y a su nombre la gloria. Entonces está la Biblia, porque estamos viendo el texto bíblico, ¿verdad? Por si acaso. Y a su nombre la gloria. Ahora, hermanos, vamos al libro de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Se ha bendito el nombre del Señor. Aleluya. Marcos 7, del 21 en adelante. Marcos 7, 21 en adelante. Y a su nombre la gloria. Mira lo que dice. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurto, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde sale todo esto? Del corazón. Parte espiritual importantísima de Dios. Totalmente corrompido por el pecado. A su nombre la gloria. Cuando un creyente peca deliberadamente, no es que se dude que tenga un buen corazón, pero también da la contraparte que también tiene un mal corazón, porque ya no está Dios. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. ¿Vive o no vive? El Señor dijo en Mateo, capítulo 11, Mateo 11, 28 y 29, específicamente 28. Dijo, venid a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo los haré descansar. Lo que el Señor está diciendo es, esa alma tuya turbada, cargada de problemas, yo le doy descanso. Hablamos de almas turbadas, almas desesperadas, almas sin felicidad, almas sin gozo, almas turbadas. Ya estamos viendo corazón, alma, espíritu. La parte
espiritual. Ahora mira lo que dice la Biblia. En la parte de la mente, que también afecta y afectó muchísimo. Vamos por partes, hermanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y a su nombre la gloria. El verso 21. Romanos 1, 21. Vamos ahora a hablar de la mente. Cómo fue afectado el pecado en el área espiritual de la mente. Pues dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en su razonamiento, una mente envanecida, destruida por el pecado. Mira más lo que dice más adelante, en el verso 28, ahí mismo capítulo 1, pero el verso 28. Mira lo que dice. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mente reprobada. Mente envanecida y mente reprobada. ¿Cómo afecta el pecado a la mente? Y a su nombre la gloria. Vamos más adelante, el capítulo 8, como está en Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 5, Romanos 8, 5. Mira lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una mente carnal, porque solamente piensa en las cosas de la carne. Y a su nombre la gloria. Es una mente carnal, mente envanecida, ya más decía, reprobada y una mente carnal. Sigamos. Vamos al libro de Efesios. Efesios. Más adelante. Efesios capítulo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios capítulo 4. Amén. Mira lo que dice el verso 17. Efesios 4, 17. Esto pues, digo y requiere el Señor que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mente vana, ociosa, sin fruto, sin provecho, vacío. O sea, una mente vana, cuando se refiere a algo vacío, no es que no tenga nada, no, sino que puede tener muchas cosas, pero esas cosas son huecas, no sirven para nada. Y a su nombre la gloria. Esa es una mente vana, vacía, puede estar llena en el mundo del materialismo, pero eso no sirve para nada en cuanto a una mente espiritual que tiene Dios. Y a su nombre la gloria. Mira lo que dice el verso 28. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendimiento entenebrecido, una mente entenebrecida, oscura, mala, perversa y pecadora. Mira cuántas áreas afectó el pecado a la mente. Diferentes tipos de mentes. Y eso lo hay, hermanos. En el pueblo del Señor lo hay. Mente entenebrecida. Por más que escuchen la palabra, hermano, a ellos les da igual lo mismo. No quieren cambiar. Por más que ellos lean y saben lo que dice la palabra del Señor, ellos les da lo mismo. Les da igual, no quieren cambiar. No quieren buscar a Dios. Quieren seguir el Señor de aquel tiempo. Si Dios no hace nada, si Dios no nos cambia, ¿qué crees que el hombre puede hacer? Si ellos no abren el corazón a Dios, ¿por qué creen que se lo van a abrir al hombre? Si el consejo, la palabra de Dios es viva y eficaz, ellos se endurecen para no recibirla.
va a recibir su consejo. Y a su nombre la gloria. Timoteo, primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4. Mira lo que dice el verso 2. Primera Timoteo 4, 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, una mente cauterizada por la hipocresía de los mentirosos. O sea que el que es hipócrita miente, aparte de eso, el que es hipócrita miente tiene la mente cauterizada, quemada, inservible. Y a su nombre la gloria. Se me lee esto, ¿verdad? Yo sé que usted se me ha leído todo. Por algo tiene Biblia. Denle una alabanza a los que habían leído todo esto. Ahora los que no habían leído todo esto, denle una alabanza a Dios. Gloria a Dios por esos lectores. Bendito sea el Señor. Tito 1:15. Tito 1:15. Tito 1:15. Mira lo que dice. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Mentes corrompidas, mentes envanecidas, reprobadas, carnal, corrompida, entenebrecida, mente vana, mente cauterizada. ¿Cómo afecta el pecado en la mente del hombre? ¿Cómo afecta el pecado en la mente del hombre? Y a su nombre la gloria. Hasta aquí, hermanos, hemos visto solamente las consecuencias del pecado en el hombre. Nada más. Hemos enfocado en el hombre como ser humano nosotros. Pero ya vamos a ver que afectó plantas y animales. Y en la atmósfera también afectó el pecado. Y a su nombre la gloria. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Verso 17. Génesis 3:17. Mira lo que dice. Y al hombre dijo, o sea, Dios hablando, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, grave error, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Se escuchó, no? ¿Qué dice? Maldita será la tierra por tu causa. Y cuando habla de tierra no habla de lo que pisamos, habla del globo terráqueo, la atmósfera. La atmósfera, la estratosfera, la litósfera. Amén, hermano. No sé si sabía eso. No. Gloria a Dios. No. ¿Ya vio? Por causa del pecado fue maldita la tierra. ¿Sí? Y cuando fue maldita la tierra, ahí no se salvó ni el hombre. Fue arrasando con todo ser vivo o ser viviente. Y a su nombre la gloria. Vamos a un verso más, el 18. Mira lo que dice el 18.
Espinos y cardos te producirá. Ojo, está hablando de las plantas. Espinos y cardos te producirá. Eso quiere decir que las plantas no tenían espinos ni cardos, como hoy en día se ve. Porque Génesis 1:31 dice que Dios lo creó todo hermoso. Pero ahora dice la Biblia que espinos y cardos producirá. Después del pecado, porque antes no había eso. Maldijo la tierra, todo se fue. Y a su nombre la gloria. Pero Dios sí porque se me ha ido todo esto. Ustedes sí sabían, simplemente es un recordatorio que le da. Pero ustedes sí sabían todo. Isaías 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Ya vimos que la tierra fue maldita, que las plantas producirán espinos y cardos, cosa que no había antes de eso. Isaías 11, del 6 al 9. Quiero que presten atención a esto. Porque como título dice, reinado justo del Mesías. ¿Sí se percata, no? Lo que dice ahí. Vamos a leer del 6 al 9. Mira lo que dice. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se le echarán juntos, y el león y el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del espín, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. Si usted se percata aquí, habla que el león y el cabrito van a pasar juntos, comerán pasto, el buey y el león, el leopardo y el cabrito, y no va a pasar absolutamente nada de lo que se ve hoy en día. Hoy en día eso es imposible, porque el león come buey. ¿Me explico? Pero usted ve ahí, dice el reinado del Mesías. Eso está hablando del reino milenial. Y cuando hablamos del reino milenial, hablamos de una restitución de algo que había sido, pero que ya no es. No sé si me quieran entender. Hablamos de una restitución de algo que una vez fue, pero que ahora ya no lo es. Eso quiere decir que en los tiempos del Mesías va a ser como en el principio, antes del pecado, por supuesto. Y a su nombre la gloria. Esto quiere decir que antes de que el pecado entrara a la tierra, esto es lo que se veía. Los animales podían estar tranquilos. El león junto al buey y no pasaba nada. Pónganlo bien juntos y verán. Se corrompe. Porque cuando entró el pecado en la tierra, corrompió todo. El animal mata por instinto y por supervivencia, cuando lo más probable es que comía pan igual que el otro. Y a su nombre la gloria. Y a su nombre la gloria. ¿Estamos entendiendo? Las consecuencias del pecado afectó muchas áreas. Fue maldita la tierra, en el reino vegetal, producción cardos, espinas venenosas, plantas venenosas y tantas cosas más. Árboles frutales que pueden comer y árboles frutales que son venenosos. Cuando el amor de Jehová dijo, comer todo el árbol que veo, o sea, todo lo que produciera bueno. Pero después del pecado, hubieron árboles buenos y árboles malos, plantas buenas y plantas venenosas, plantas normales y otras con espinos y cardos. Y a su nombre la gloria. Los peces, ustedes se dan cuenta ahorita, los tiburones como especies entre ellos mismos se devoran. Como en el reino animal, entre ellos se devora. Esto no era así desde el principio, y a su nombre la gloria. Pero por causa del pecado, fue dañando todo.
Perdón, antes del pecado no había diluvio. Nunca había llovido. ¿Usted sabe cómo llovía? Bueno, no había llovido, pero ¿cómo se formaba el agua? Antes del diluvio. ¿Cómo se regaba la tierra antes del diluvio? ¿Usted sabe eso? La Biblia lo dice. No me van a quedar mal, me dijeron que eran lectores de Biblia, que sí habían leído todo. Y ahora me hacen quedar mal. Pero escuchen, después del diluvio vinieron a hacer una serie de catástrofes naturales, diluvios, tormentas, sismos, terremotos. Todo eso fue por causa del pecado. La naturaleza en sí fue corrompida también por el pecado. Y a su nombre la gloria. Y usted ve al hombre que peca por ahí como si nada, y él anda tranquilo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mira más que afectó. Mira más que afectó en el área. ¿Qué parte la dejé para lo último? Mira más que afectó. Vamos a Génesis capítulo 3. Vamos a leer detenidamente los textos bíblicos. Génesis capítulo 3. Esta parte la dejé para lo último. Y a su nombre la gloria. Génesis capítulo 3. Aleluya. Santo. Mira lo que dice. Vamos a leer el 16 detenidamente. Génesis 3:16 detenidamente. Mira cómo afectó también en muchas áreas. Mira lo que dice. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará a ti. Eso quiere decir que si no hubiera sido por causa del pecado, tú no sufrieras mucho en dar a luz. Hasta en eso, el pecado se ve. Por dolor harás multiplicaré los dolores de tu preñez. Por causa del pecado. Probablemente, si no hubiese sido el pecado, ustedes viendo televisión, la van tranquilito. Pero ahora, la mandan a caminar, se la ponen en su cama, no pueden ir al mismo trabajo porque la barriga no la deja. Y a su nombre la gloria. Sigamos leyendo. Mira lo que dice el 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Mira lo que dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con dolor. No está diciendo que le va a doler la boca por abrir y mover y masticar, no. Es lo que ve. Probablemente nos tenemos acostado viendo televisión, pero no nos toca. Por causa del pecado. Por causa del pecado. Pero mira lo que sigue diciendo. El 18, espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo. Y comerás plantas del campo. Mira lo que dice el 19. Escuchen, el 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, polvo eres y polvo volverás. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas. Mira lo que afecta al pecado. Bien. Afecta todo. Todo afecta al pecado. Por causa de las consecuencias del pecado. El hombre tiene que trabajar ahora para dormir.
tiene que sufrir, agachar, patimenta, carga cerámica, porcelanato, agacharse. Andan en una camioneta de coco, vendiendo en un gancho funda de tomate, aguacate, andar en una tricimoto, andar en bicicleta. Y la mujer, multiplicación de dolor de por causa del pecado. Y esto sucedió en el ayer, por eso hoy día nos afecta. Cuando hoy nos afecta también. Nos afecta mucho. Las consecuencias. Y hemos visto simplemente una pequeña porción de cada área, porque esto es algo inentendido. Pero para que se pueda entender, las consecuencias son mortales. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?